A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, nuevamente en nuestro programa Saúde, Cirugía Plástica y Láser. Soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Americana, Ecuatoriana y Brasileña de Cirugía Plástica. El tema de hoy que vamos a hablar es sobre la ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? Es el crecimiento anormal de los pectorales masculinos que se produce en varias etapas de la vida. Es decir, hay una etapa en la cual el niño que recién nace, por el estímulo de las hormonas de la madre, nace y después de más o menos unas cuantas semanas tienen, digamos, un seno un poquito crecido, es como un pecho pequeño, el niño recién nacido, y a veces el padre pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y pasa así? ¿Por qué? Nuevamente con el tiempo, con la baja ya de las hormonas que pasaron por la placenta, queda normal, digamos, y los senos de los niños recién nacidos vuelven a la normalidad. Hay también la etapa de la pubertad y la etapa de los hombres a partir de los 50 a 65 años más o menos. Hay que diferenciar las causas que se producen, por qué se produce la ginecomastia, que podemos ver si hay una ginecomastia verdadera o una ginecomastia, digamos, adiposa. ¿Qué es la ginecomastia? Es el acúmulo de grasa que existe a nivel de los pectorales masculinos, que puede venir asociada solamente con grasa o con la hipertrofia, el crecimiento de la glándula mamaria. Hace que el paciente que tiene este problema se le vea con un aspecto de senos femeninos, es decir, un chico en la pubertad, 15, 17 años, no le gusta ir a la playa porque al ponerse, digamos, al estar con su pantaloneta, los senos sobresalen y parece realmente una adolescente. Entonces ellos optan por usar camisetas, por usar a veces fajas que hacen que se presione el seno, los pectorales, digamos, en estos casos, y no se vea tanto ese aspecto femenino. En estos casos de los adolescentes tenemos que ver varios motivos, es decir, la causa de la ginecomastia puede haber muchos motivos, desde tumores testiculares, desde la cirrosis hepática, desde alteraciones con las hormonas masculinas, femeninas, hasta simplemente un paciente gordito que tiene un acúmulo de grasa a nivel de los pectorales que es fácilmente detectable. Es decir, nosotros detectable, digamos, generalmente se les manda a hacer una ecografía a estos pacientes. ¿Para qué? Para ver si solamente existe grasa o hay una hipertrofia, un crecimiento de la glándula mamaria, que obviamente los hombres también tenemos. Entonces, no tan desarrollada como una mujer, en los hombres hay una atrofia de la glándula mamaria, pero en casos como la ginecomastia, dependiendo del tipo de problema que haya, esa hipertrofia se desarrolla y queda un seno, digamos, que puede estar combinado y mezclado grasa más glándula mamaria. Y también existe la ginecomastia en la edad de los 50, los 70, 75 años, que se produce generalmente por medicamentos que los hombres a esta edad, algunos necesitan tomar para la próstata, que a veces son tumores benignos que hace que se desarrolle la hipertrofia mamaria. También hay ciertos medicamentos como el diazepam, el Valium, ciertos medicamentos como el omeprazol para la gastritis, ciertos medicamentos para la caída del cabello como el finasteride y algunos otros más que pueden hacer crecer la glándula mamaria. Tenemos los tumores testiculares,
los tumores de las glándulas de Sertoli, la cirrosis hepática en pacientes que a veces por un problema de hepatitis C o del alcoholismo tienen una cirrosis. Una de las características marcantes es el crecimiento de la glándula mamaria. Otra causa importante de este tipo de problema es a veces los pacientes que tienen HIV-Sida, que toman los retrovirales, los antivirales, que hace que también haya una hipertrofia a nivel de las glándulas mamarias. Como les digo, que puede ser una combinación de las dos, es decir, una combinación de grasa solamente o glándula mamaria conjunta. El tratamiento depende mucho de eso, es decir, el tratamiento, si es que vamos a ver en los siguientes videos, si es solamente glándula mamaria pura, digamos, la lipoaspiración en estos casos no sirve porque realmente la glándula es dura. Lo que tenemos que hacer es hacer un corte a nivel de la glándula mamaria, hacer una extracción de la glándula y se curó el paciente. Cuando es un problema de grasa, la lipoescultura a ese nivel es suficiente, el paciente va muy bien, se hace una pequeña incisión a nivel de la parte, inclusive de la propia areola del paciente, se extrae la grasa y la piel se pega. Y cuando hay una patología de grasa más glándula mamaria, es decir, las dos en conjunto, se hace exactamente una combinación de la técnica de lipoescultura, que se saca toda la grasa y como la glándula, por ser dura, no sale necesariamente con la lipo, hacemos un pequeño corte a nivel de la areola y retiramos el exceso también de glándula mamaria. Funciona bastante bien, después veremos unos casos y trabajamos con anestesia normalmente en esos casos local o peridural o general, y el paciente va a la casa el mismo día, no existe un gran problema. Veamos un video a continuación un poco indicando las causas de lo que hemos hablado de la ginecomastia. Ginecomastia. Los hombres también pueden ser beneficiados con la cirugía plástica para corregir problemas que afectan su autoestima. El desarrollo excesivo de mamas en hombres causa un aspecto afeminado, generando complejos y vergüenza. Causas del exceso mamario. El hombre, así como la mujer, posee glándulas mamarias. Sin embargo, en estado normal, estas no se desarrollan. El desarrollo de la región mamaria masculina se da por el aumento de la glándula mamaria, conocido como ginecomastia, o por el acúmulo de grasa, conocido como pseudoginecomastia. Algunos factores están asociados a este problema: la genética, alteraciones hormonales en la infancia, adolescencia y en la edad avanzada, y hasta algunos tipos de medicamentos. Sin embargo, la mayoría de los casos no tiene causa precisa. Con una consulta médica detallada, el médico podrá hacer el diagnóstico e indicar el mejor tratamiento. En algunos casos, son solicitados exámenes de laboratorio y de imagen. Sí, es importante, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de este tipo de problema, el examen de sangre y el examen de laboratorio. ¿Qué es lo que nos indica un examen, digamos, de laboratorio y un examen de imágenes, quiero decir, de ultrasonografía? El eco mamario es tan importante que en todos estos pacientes lo hacemos, inclusive por un asunto de seguridad, para ver si el paciente solamente tiene grasa o glándula o solo glándula. Lo más importante es que tengamos una idea clara de lo que vamos a hacer en la cirugía. Y si el paciente, por ejemplo, aunque es una cosa un poco, uno de cada 10 mujeres con cáncer de seno, uno puede ser masculino, no podemos descartar que esa hipertrofia mamaria, esa ginecomastia en un paciente después de los 25 o 30 años puede hacer un cáncer de seno. Es decir, no es que a los hombres no nos da cáncer de seno. Es raro, es una incidencia nada que ver en relación a las mujeres, pero hemos visto pacientes, hemos tenido que reconstruir a veces areolas y pezones de pacientes con cáncer de seno, lo cual es bastante común, digo, es una cirugía bastante más simple que el de las mujeres, pero no podemos nosotros como hombres pensar que el cáncer de seno nunca nos dará. Siempre hay que hacer el examen, el autoexamen, que siempre lo hacemos, y que en eso nosotros estamos claros, y por eso que es la importancia del eco mamario,
para saber qué tipo de problema existe, porque si hay un nódulo sospechoso, obviamente en la misma cirugía se hará una biopsia, el tratamiento a continuación. El examen de sangre nos sirve simplemente para nosotros tener una idea clara de que si las hormonas están en la cantidad, como hemos dicho, normal, si los estrógenos, la progesterona, se piden pruebas hepáticas, se piden pruebas de tipo de hormonas de otro tipo. Entonces es importante este tipo de exámenes porque el paciente tiene un diagnóstico preciso y la mayoría de los casos es solamente grasa lo que está acumulada y que la cirugía es lo que resuelve. Veamos el preoperatorio, qué es lo que nosotros necesitamos para hacer una buena cirugía. Recomendaciones prequirúrgicas. Programa tu vida diaria y social para los días siguientes a la cirugía, respetando los cuidados necesarios. Es importante que estés en buenas condiciones de salud para someterse a la cirugía. En la consulta médica se realiza una evaluación física completa y se solicitan exámenes de laboratorio. Algunas recomendaciones deben ser seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. En los días que anteceden la cirugía, se aconseja interrumpir el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. Avise a su médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. 8 horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesia serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la herida, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por tu médico según tu caso. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses podrás ver un resultado más natural y definitivo. Las complicaciones son raras debido al preparo realizado en el preoperatorio y los cuidados ofrecidos durante y después de la cirugía. La cirugía plástica es uno de los caminos para conquistar más autoconfianza y mejorar tu calidad de vida. Conversa sobre tus expectativas con tu médico y decide qué realmente puede ser realizado en tu caso, pues la perfección no existe. Sin embargo, los resultados valen la pena. Juntos podrán discutir las técnicas quirúrgicas existentes y la más indicada para tu caso, pues hay que respetar siempre la anatomía de cada uno. No existe cirugía plástica sin cicatrices. Cada uno tiene un proceso de cicatrización diferente, que no depende del médico, sino del organismo. Eso es lo que decimos, es decir, cada paciente es un mundo aparte, no podemos creer que todo el tratamiento preoperatorio es para cada paciente es igual. Entonces, lo importante es saber diferenciar, como hemos dicho, si un adolescente de 12, 13, 15 años tiene una ginecomastia, seguramente son por los cambios hormonales, seguramente una ginecomastia gordurosa con grasa y el tratamiento será muy sencillo. Lo más importante es ver la parte psicológica de este adolescente, porque si él va a la playa con sus amigos, que la mayoría, en estos casos, en estos tiempos modernos, mucho ejercicio, mucha gimnasia, tiene unos cuerpos definidos bien y él tiene un problema de una hipertrofia, un seno feminoide, femenino. Es un chico que probablemente se pondrá con todos los peros para ir a la playa y todo eso. Tenemos que decir también que la ginecomastia a veces, en algunos de los casos, un 40-50%, es una enfermedad que se va sola, es decir, si es solo grasa, entre los 15 y 17 años tendrá y después desaparecerá sola. Lo importante es que se hagan los estudios correspondientes para saber cuál es la causa y si esa ginecomastia desaparecerá o no. Caso contrario, una solución que nosotros tenemos es la cirugía, que como decimos, una cirugía de 40 minutos, el paciente va a la casa el mismo día y prácticamente en 5 o 6 días estará bien. Lo más importante es que nosotros sepamos diferenciar y veamos a continuación las diferentes técnicas quirúrgicas para este tipo de problema. Técnica quirúrgica.
Por medio de una incisión en la margen de la areola, se retira el exceso de glándula mamaria. La cicatriz queda disfrazada en la transición de la areola con la piel del tórax. En casos en los que haya gran exceso de piel, las cicatrices son más grandes. Cuando existe solo exceso de grasa, se realiza apenas la liposucción, resultando en cicatrices mínimas. La colocación de un dreno puede ser necesaria, auxiliando en la remoción de los líquidos acumulados y es retirado en los días siguientes a la cirugía. La cirugía plástica de corrección de la ginecomastía devuelve la autoestima del hombre, eliminando vergüenza en vestidores, rayas y actividades sociales. Las cicatrices maduran y van quedando menos visibles con el paso del tiempo, pudiendo tardar algunos meses. Tu médico podrá indicarte el uso de pomadas y otros tipos de tratamientos que aceleren el proceso de cicatrización, mejorando el aspecto final de la cicatriz. Recomendaciones posquirúrgicas. En los primeros días, las mamas quedan hinchadas y puede ocurrir o no insensibilidad temporal. Se debe evitar la exposición solar en este periodo. El uso de malla comprensiva torácica puede ser recomendado para acelerar la recuperación quirúrgica. Esos pacientes, después de hacer la lipoescultura o la exéresis de la glándula mamaria, los mandamos a utilizar una faja compresiva durante 45 días y eventualmente masajes para que los nódulos post lipoescultura, siempre que aparecen a nivel de los senos, se desaparezcan. Generalmente el paciente puede volver a sus actividades normales a los 2-3 días. Hacer ejercicio físico yo recomiendo más o menos 45 días y lo que lo hace más, digamos, evitar el sol, evitar las piscinas, evitar ejercicios excesivamente fuertes como pesas y tal, en unos 45 a 60, 90 días como máximo. Obviamente porque el paciente se va a sentir un poco adolorido si hace una cosa exagerada y puede sangrar a nivel de la cirugía, lo que podría causarnos problemas de reintervenciones para extraer el coágulo que se forma en ciertos casos a ese nivel. Tenemos algunas fotos que hemos visto y hemos hecho. Por ejemplo, un paciente que solamente hemos hecho lipoescultura, a él no le retiramos la glándula porque no hacía falta. Es un paciente que con una lipo de más o menos 48 años funcionó bien y ustedes ven que es un corte muy pequeñito. Siguiente. Lateral de él todavía está un poco hinchado. Ustedes pueden ver que la retracción de la piel en los hombres se da bastante bien. Obviamente que si es que fuera necesario hacer una exéresis de piel, sacar un pedazo, se lo haría, pero la cicatriz sería mucho más agresiva. Entonces, en este caso, el paciente no quería sino solamente una lipoescultura de toda la región mamaria. Siguiente. Aquí pasa lo mismo, una lipoescultura a nivel de la región de los senos, nada más. No hemos hecho exéresis de la glándula mamaria, sino solamente el lipo funciona bastante bien. Ustedes pueden ver que es un seno, una parte de arriba prácticamente femenino, parece de un adolescente. Abajo ya está una parte, digamos, bastante plana, entonces ya no hay ese problema. Siguiente. Pueden ver la diferencia con una exéresis aquí de piel y de grasa y también de glándula mamaria, porque a veces en estos casos, por ejemplo, en el cual el seno está completamente ya formado, la glándula mamaria es bastante, o sea, aparece bastante, entonces solamente sacar grasa a veces deja al final, cuando se deshincha una especie de un nódulo, una bola a nivel del pezón, lo que es la glándula mamaria que no se sacó. Se ve mucho esto también a nivel de los fisicoculturistas, los que hacen mucho ejercicio, los que toman anabolizantes. Es un problema bien frecuente y en ellos, a pesar que uno hace la lipo y todo, siempre quedan unos nódulos, unos carozos muy profundos, muy grandes, que hace que se vea una bola. Yo lo que les digo a estos pacientes, que hemos hecho algunos, es que obviamente si no dejan de tomar los anabolizantes, volverán con el tiempo, después de 3, 6, 8 meses, un año, a tener una glándula hipertrófica, porque obviamente al sacar la glándula sacamos todo la hipertrofia que está atrás del pezón, en la areola. Pero si vamos a hacer una mastectomía subcutánea, que se llama ya, aquí nosotros extirpamos toda la glándula con la grasa, lo que se hace en las mujeres que tienen una predisposición cancerígena.
¿Qué es lo que va a pasar con el paciente? Va a quedar con un pectoral hundido, es decir, ya no va a haber ni grasa ni glándula. Entonces, estéticamente se ve también el otro extremo, o sea, se ve también una especie de una depresión, un hueco en la parte del pectoral, lo cual también no me parece una situación bonita, porque si ellos trabajan, por ejemplo, con el cuerpo, haciendo fisiculturismo, concursos y de tales, nosotros al tener una depresión a nivel del pectoral, él no tendría ya sentido ni participar en este tipo de concursos. Entonces hay que tener un sentido común, un buen senso, como decimos en Brasil, para equilibrar qué es lo mejor para el caso de él. A veces es mejor hacer una lipo, sacar un poco de la glándula, esperar un año más o menos y tal vez reintervenir con una pequeña lipo secundaria para que quede completamente satisfecho en estos pacientes que toman anabolizantes, que son pacientes o que toman muchas proteínas y que viven haciendo ejercicio. Entonces, en esos casos, a veces se les puede indicar a los pacientes que podría ser el caso hacer una segunda cirugía para evitar, en cambio, lo otro, que es una depresión, un hueco a nivel del pectoral, y que para ellos sería un problema muy serio porque ellos, en definitiva, trabajan con su imagen en los concursos de belleza y demás, digamos, de fisiculturismo, en el caso de las mujeres igual. El postoperatorio es bastante tranquilo. Generalmente cuando hacemos cortes pequeños se hacen 1 o 2 puntos, y cuando se saca la glándula es a nivel del pezón. Se hace un corte en la circunferencia inferior y son aproximadamente unos 10 puntos que son puntos que se reabsorben y no hay necesidad ni que sacar. Lo más importante es que estos pacientes utilicen una faja compresiva más o menos 45 días, justamente para evitar que se hinchen, para evitar que sangren, para evitar que los pacientes tengan un problema de que, digamos, se hinchen demasiado. Y lo más importante es también que hagan los masajes en el postoperatorio, sobre todo si hicimos lipoaspiración. Siempre los grumos y los nódulos quedan ahí, y eso hace que los pacientes se recuperen más rápido con unos 8 a 10 sesiones de masajes. El ejercicio, como siempre les digo, no debería ser tan agresivo. Un ejercicio leve, puede hacer de piernas, puede hacer alguna cosa a nivel de los brazos, pero a veces estos pacientes a veces levantan 100, 80, 100 kilos. Eso hay que evitar porque puede haber un desgarro a nivel muscular, que también, obviamente, en el caso de una lipoescultura láser, siempre alguna fibra muscular se puede inflamar, entonces podría haber un sangrado. ¿Qué eso nos implicaría un sangrado? Que el paciente tenemos que volver a entrar al quirófano para hacer un drenaje del coágulo y evitar así que se formen necrosis o problemas de infección. Entonces, ¿qué recomendación para terminar esta parte de ginecomastia? Lo más importante es hacer un seguimiento, sobre todo a los niños realmente recién nacidos, como decimos. Eso es algo que se quitará con el transcurso de las semanas, pero sobre todo lo que nos preocupa es el adolescente, que es un paciente de por sí, por la edad, un poco conflictivo, un poco que quiere todo bien, que no haya problemas en su físico y tal. Entonces, estos pacientes, exámenes antes de hacer la cirugía, un examen de sangre, un examen de valoración de imágenes para hacer un eco, para evitar cualquier error en el diagnóstico. Si vemos que hay una glándula excesiva, muy gruesa, muy inflamada, hacer exámenes de sangre. Consulta generalmente hacemos con nuestro endocrinólogo que trabaja en nuestro equipo, y él indica las pautas, cuáles son las hormonas que tienen que hacerse y tal. Y una vez que tengamos la aprobación de él, hacemos un chequeo cardiológico también con nuestro cardiólogo de la clínica, y podemos empezar la cirugía. Generalmente en adultos, digamos en adolescentes, hacemos una cirugía con anestesia general, porque son muchachos que con anestesia local realmente no colaboran. La cirugía dura aproximadamente 40 minutos, se van a la casa, como decimos, el mismo día, y los puntos son retirados a los 7 días. Si el paciente hasta los 30-35 años nunca ha tenido un problema de ginecomastia, de crecimiento de los senos, y empieza a esa edad, ojo, tenemos que pensar ya en otras cosas, a veces un tumor testicular, un tumor de hígado, una cirrosis, una cosa de estas, para nosotros tener una idea cierta. Y de la tercera edad, obviamente, a veces son por los medicamentos de la próstata. Seguiremos tratando estos temas. Soy el Dr. Fabián Hidrobo, les agradezco su atención. Una buena semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.